Buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy, 30 de mayo, que consistirá en 3 conferencias, de tal manera que seguiremos avanzando en nuestro programa, siendo esta nuestra penúltima reunión y estando al portas en junio de cumplir con la última. Habíamos la sesión de abril terminado hablando sobre el proceso de restitución de inmueble arrendado. Y es importante, para concluir ese tema y seguir adelante con lo que nos corresponde, determinar que todos hemos conocido de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en torno a esta actividad del arrendamiento de vivienda urbana y de locales comerciales. Porque indudablemente estamos viviendo una época en la cual se trastocó de manera significativa el contexto procesal de lo que conocíamos nosotros como procesos de restitución de inmueble arrendado. ¿Por qué? Porque estos decretos han dispuesto de una modificación normativa y por lo tanto hay que verlo en la actualidad a la luz de la vigencia de estos decretos y su espacio y tiempo en el cual han sido determinados. Porque en ellos conocemos que, por ejemplo, estos decretos han suspendido lo que tiene que ver con los desalojos en el carácter forzado, que antes simplemente era una posibilidad coercitiva que tenía el demandante de hacerlo. Ahora no, eso está suspendido. Esos desalojos de carácter forzado saben ustedes que no se pueden hacer en esta época de pandemia. Los reajustes también están suspendidos y esas entregas en el carácter voluntario también toca evaluar su esquema, pero están suspendidas. En la actualidad, ¿qué tenemos dispuesto por esta normativa? Que hay un decreto que efectivamente dispone de este manejo y estas suspensiones, pero hay otro proyecto de decreto que el gobierno está confeccionando en el cual modifica o va a modificar también el tratamiento que se haga con este régimen del arrendamiento. Y puntualmente el Estado colombiano está mirando todo el esquema a través de sus distintos ministerios, sobre todo el tema comercial o arrendamiento de locales comerciales. Y ya saben, ustedes también se han dispuesto una cantidad de cosas en torno a ellos. Hay preocupación por ese proyecto de decreto. Hasta ahora es un proyecto, pero de llegarse a ser una realidad, por ejemplo, retoma la figura del requisito de procedibilidad o de tener que agotar el requisito de procedibilidad para la ejecución de procesos en este sentido, o la posibilidad o el desarrollo de procesos en este sentido, con una situación aún más delicada, y es que concita a una doble audiencia de conciliación, la cual en el estudio que hemos hecho algunos colegas del instituto pues pensamos que es totalmente desmedida, porque no solo retrotraer la figura que saben ustedes que no existía de tener que agotarse el requisito de procedibilidad para acceder a estos procesos, sino que además se tenga que hacer en 2 ocasiones, pues deja mucho que desear en torno a la eficacia de estos procesos. Quedamos pendientes, amanecerá y veremos. Estamos viviendo épocas de pandemia y es un proyecto de decreto en ejercicio de la pandemia. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque aplicará pues con todo esto que teníamos dispuesto en la ley 820 de 2003 y con base procedimental en el Código General del Proceso. Indiscutiblemente, pues la pandemia lo modificó. Y la razón, pues es entendible, esa no se está criticando, porque todos sabemos que ese ejercicio y esa posibilidad y ese mecanismo del arrendamiento, pues indudablemente como muchas, todas diría yo, las actividades del ser humano, pues han sido objeto de modificaciones.
que se discute y lo que se mira es el tema y lo que tenemos que mirar y ustedes tendrán que estar pendientes del tema procesal. El 385 nos habla de otros procesos de restitución de tenencia. Precedente se aplicará a restitución de bienes subarrendados, no importa que sean muebles o inmuebles, a la restitución de muebles dados en arrendamiento, restitución de bienes dados en tenencia a título distinto del arrendamiento. También encontramos ahí bienes entregados en depósito, la figura del comodato, que es el préstamo de uso, la anticresis, el deudor consciente que su acreedor goce de los frutos de la finca que se le entrega. En eso consiste, ¿cierto?, la figura que está dispuesta en el Código Civil de la anticresis. La prenda, contrato con el cual se le entrega un bien mueble a un acreedor prendario, que sabemos nosotros que este último ejercicio está consagrado hoy por ley especial y es el tratamiento prendario, toda la ley especial sobre el régimen prendario que sabemos que sacó esos eventos del Código General del Proceso para manejarse por esa ley especial. Solo en tema prendario, lo decíamos y lo saben ustedes ya, el tema de garantía hipotecaria sí quedó dentro del contexto y se sigue manejando entre el Código General del Proceso, pero el régimen de garantía prendaria sobre bienes muebles pues tiene ley especial y esa es la que aplica. También para la restitución solicitada por el adquirente que no esté obligado a respetar el arriendo. Acá hay que saber diferenciar porque aquí las partes son el demandante, que sería el adquirente, y el demandado, que sería el arrendatario. Diferente al proceso que nosotros vimos de entrega del traente al adquirente, donde el demandante es el adquirente y el demandado es el traente. Entonces aquí también lo cobija. Dentro de su alcance también aplica cuando el arrendador no le quiere recibir al arrendatario la cosa arrendada. Si la sentencia es estimatoria y el demandado no concurre a recibir la cosa, el día de la diligencia, el juez nombra un secuestre para materializar esa entrega y dar cumplimiento con esa obligación. Entonces aquí se cobijan todos esos eventos distintos a las condiciones de restitución de inmueble arrendado. Por eso se habla de otras figuras de restitución. El 386 nos habla entonces de la investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad. ¿Cuáles reglas o bajo qué reglas se mueve? Código Civil a considerar modificados por la Ley 1060 de 2006, ¿cierto? En el artículo primero, que dice el artículo 213 del Código Civil, quedará así: el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital, de hecho, tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o impugnación de paternidad, y entonces este es la estructura procesal que nos determina y fija cuál es entonces el esquema para que proceda este tipo de proceso. El artículo cuarto establece que el 216 quedará así del Código Civil: podrá impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital, de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la madre dentro de los 140 días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico. Es importante resaltar que es desde la época en que se tuvo conocimiento de que no era el padre o el padre biológico, porque hay jurisprudencia en el cual se establece que no es per se los 140 días, sino que es a partir de que se tuvo conocimiento. El hijo podrá entonces impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo. Ese sí no tiene ese término prescriptivo. Ya en el aspecto procesal, la demanda con base en el artículo 82 y siguientes, como todas. El auto admisorio de la demanda, sin importar la causal, la ordena. Primero, prueba con marcadores genéticos de ADN antes de la audiencia inicial, y la renuencia del demandado o que promueva el demandado se presume cierta la impugnación, ya sea de la paternidad o la maternidad. Entonces miren que castiga el fenómeno de la renuencia del demandado y parte o la sobrepone con una presunción de certeza. De esa prueba se corre traslado por 3 días, en la cual se puede pedir aclaración o complementación.
Si hay lugar, pues un nuevo dictamen, porque este es en el único caso en el cual el dictamen pericial se maneja de esta manera, o se sigue mejor manejando de esta manera por escrito. Por lo tanto, subsistiendo una aclaración, una complementación, pues vendrá un nuevo dictamen a costa del interesado, donde se debe sustentar e indicar los errores del primer dictado, como era lo tradicional que se hacía cuando existía esta posibilidad. Rompe la regla general de los dictámenes, se vuelve a la objeción por escrito. Entonces reiteramos, y para que lo tengan en cuenta, este es el único evento en el cual cabe la objeción por error grave del dictamen, por lo que se presenta por escrito, porque saben, y aquí nosotros también vimos que hay jurisprudencia de la Corte Constitucional en el cual, con el Código General del Proceso, una de las consecuencias es que se erradicó la posibilidad de objetar por error grave el dictamen pericial, pero esto es cuando va el perito a la audiencia. En este caso, y es la única excepción para este proceso que estamos viendo, que el dictamen, al seguirse manejando por escrito, ese dictamen pericial puede ser susceptible de objeción por error grave y se maneja dentro del ámbito de la escrituralidad. Si el demandado no se opone a las pretensiones, pues no es necesaria la prueba, pero el juez puede de oficio decretar la prueba en el proceso de impugnación de la filiación de menores. Es potestativo, es facultativo él. La filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico, la parte biológica o el esquema biológico y el esquema de la adopción o las figuras de la adopción. Sentencia de plano acogiendo las pretensiones cuando el demandado no se oponga a las pretensiones o cuando si practicada la prueba es favorable al demandante y el demandado no solicita nuevo dictamen pericial, por lo tanto no lo ataca ni nada, procede inmediatamente entonces a establecerse. Procesos de impugnación de paternidad, se pueden decretar también suspender alimentos provisionales. Entonces la institución de alimentos provisionales aquí cae en este tipo de procesos, pero no solo para decretarla, también si las pruebas dan lugar a ello se podría suspender estos alimentos provisionales desde la admisión de la demanda o desde la inclusión de paternidad, que es el reporte de probabilidad de paternidad en un 99% más, cuando así lo aprecia del dictamen pericial el juez. Sobre la suspensión de los alimentos provisionales, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad en esta sentencia 258 de 2015. Entonces, la figura de la suspensión, ya les digo, si se logra aprobar, también cae dentro del ámbito de los alimentos provisionales. Además de la filiación, el ejercicio y el régimen extra y ultra petita, se establecerá el régimen de visitas, de custodia, alimentos, patria potestad y guarda, todo el régimen de los menores. En ese mismo proceso, agotado el traslado del dictamen de la prueba de ADN, que es obligatoria, decreta pruebas para practicarlas en la audiencia correspondiente. Disposiciones de la Ley 721 de 2001, entonces reglamentación de laboratorios e informes y técnicas para la prueba de ADN. Claro, como aquí es de carácter obligatorio, pues entonces esa Ley 721 de 2001 ha dispuesto de esa reglamentación, esa exigencia que se hace en los laboratorios para que sea y pueda tenerse en cuenta, porque existe en Colombia la posibilidad de hacerlo a través de organismo que está dispuesto para el Estado, que saben ustedes que es el Instituto de Medicina Legal. Lo que sucede para este tipo de pruebas específicas genéticas, lo que sucede es que saben ustedes que es un ente estatal que está totalmente atiborrado de trabajo y por lo tanto la demora es considerable para el ejercicio de este tipo de pruebas. Sin embargo, hoy en Colombia la ley permite que se pueda hacer en laboratorios particulares y de ahí toda la razón de ser de esta reglamentación en la Ley 721 de 2001. El 387 nos habla entonces de la nulidad del matrimonio civil. Requisitos sine qua non en este proceso, la prueba de la causal de nulidad. Entonces procede cuando al momento de la celebración del matrimonio exista un defecto o vicio. Ejemplo, el de parentesco, existencia de un matrimonio anterior, vicios de consentimiento en general, edad, fuerza, dolo, miedo, etc. O sea, tiene o se parte mejor
y por eso el título del proceso, nulidad del matrimonio civil. Partimos de la existencia de la nulidad del matrimonio civil, nulidad que constituye en esa institución que Colombia es considerado un contrato. Pero para hablar de la nulidad de ese contrato, pues tenemos que tener plenamente establecida y probada la causal de nulidad. Por eso hablamos de un requisito sine qua non. Si el consorte es incapaz, pues lo representan padres o guardadores de los cónyuges, como lo ordena el Código Civil para todos estos eventos. La competencia en este proceso, factor objetivo, artículo 20 en su numeral 6 y 22 en numeral primero, dependiendo, y factor territorial, artículo 28 en sus numerales 1 y 2. El Ministerio Público solo interviene si hay menores, y también saben ustedes que es facultativo o potestativo que lo haga, y desde la presentación de la demanda o en cualquier momento también alimentos provisionales entre los cónyuges y extensivo a los hijos. Aquí, en el incumplimiento de esta obligación, surge la posibilidad de un proceso ejecutivo en el mismo expediente en cuaderno separado y estaríamos frente a una figura procesal que es la acumulación impropia de procesos, porque saben ustedes que por regla general no se da. Para este caso puntual y con carácter o rango constitucional es permitida por esa acumulación impropia. Aquí sí es dable, se admite y es sana. Entonces, ¿cuál es la posibilidad dentro de ese proceso de nulidad de matrimonio civil manejar el tema de ejecutivos de alimentos cuando se está incumpliendo con esa obligación? Medidas cautelares, las consagradas en el artículo 598, que son todas las alusivas al procesos de familia. Entre ellas, ¿cuáles? El embargo y secuestro de bienes, la autorización de residencias separadas de cónyuges, asignación del cuidado de los hijos, todas aquellas para evitar la suposición de parto, cuando el cónyuge solicita que se someta a un examen de gravidez, aquellas para evitar actos de violencia intrafamiliar y para proteger a la pareja, a los niños o los discapacitados y personas de la tercera edad. Entendiendo entonces que este 598 es una mixtura entre medidas cautelares de origen personal, y es de resaltar por ser un conflicto de familia, y se mantiene el esquema de las reales como la primera, el embargo y secuestro de bienes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter ejecutivo, como lo veíamos por ejemplo el tema de alimentos. En la copia de la sentencia que decreta la nulidad, ¿qué va la inscripción en el registro de matrimonios, se ordena esa inscripción en el registro de matrimonios y la inscripción en el registro de nacimiento de los cónyuges. Deriva como consecuencia de esa sentencia esas dos inscripciones. Es importante aquí tener en cuenta que es o subsiste esa carga para quien haya sido favorecido con este tipo de proceso, o sea, con la nulidad. Se los digo sobre todo los litigantes porque muchas veces queda la sentencia en firme y después procede una actividad de carácter personal que se tiene que ver reflejada en esos registros, en el de matrimonio o el de nacimiento, y no aparece la anotación respectiva. Por lo tanto hay que tener cuidado y en esa parte resolutiva de esa sentencia ir al respectivo registro de matrimonio para que hagan la anotación de esa nulidad, y no es suficiente con ello, hay que irlo a hacer a cada uno donde aparezcan los registros de nacimiento de los cónyuges o compañeros permanentes. El 388, el divorcio. Causales. Sabemos que para que proceda este proceso debemos nosotros probar una de las causales. Tenemos las relaciones sexuales extramatrimoniales, en las cuales sabemos que hoy la Corte, y por disposición de la Corte, es suficiente la relación sexual extramatrimonial. Saben ustedes que declaró inexequible aquel tema de que fueran perdonadas, consentidas o facilitadas por el otro cónyuge. Eso ya fue declarado inexequible, ahora simplemente las relaciones sexuales extramatrimoniales.
La segunda causal, el grave e injustificado incumplimiento de los deberes. Bueno, aquí mire que muchas de ellas, de estas causales, son subjetivas, por lo tanto el tema de prueba se dificulta y existe una abundante jurisprudencia en torno a todo este régimen de estas causales. Esta segunda, de grave injustificado incumplimiento de los deberes, aquí se incluye, ya hay jurisprudencia en torno a las separaciones de hecho, no como causal, que la veremos que es la octava, sino aquí la persona que queda en el hogar podría promover esta causal como un incumplimiento del deber, esa separación de hecho. Ya les digo, no la confundan con la separación de hecho, que es la que se establece en la causal octava por el paso de 2 o más años. Esta la está haciendo como un incumplimiento del deber y también ha sido validada. Ultraje, trato cruel y maltratamientos de obra. Saben ustedes todo ese esquema. 4 y quintos, embriaguez habitual y uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes. De esto ya les digo, hay abundante jurisprudencia y el contexto de todas estas jurisprudencias a dónde tiende a que efectivamente ese consumo, ya sea de alcohol o de sustancias alucinógenas o estupefacientes, comprometa el ejercicio de la actividad familiar y sea consuetudinario, porque está establecido por estas causal 4 y quinto que no es por el simple hecho del consumo, lo que quiere decir que si el consumo no afecta el núcleo familiar, no tiene que ver en el desarrollo de la actividad en familia, pues no prosperaría la causal, tiene que ser habitual y que comprometa el núcleo o el vínculo familiar. El sexto, la enfermedad, anormalidad grave, incurable, física o psíquica que ponga en peligro la salud mental o física del otro. También sobre esta mucho pues se ha dicho y se ha establecido que cabe la posibilidad de los alimentos también cuando pues esa enfermedad anormal, grave e incurable de cualquier tipo, pues saben ustedes, no es culpa, no es atribuible a la persona, y si esta persona que padece esa enfermedad o anormalidad grave no tiene los medios de subsistencia, surge la obligación para el otro cónyuge de suministrárselos. La séptima, la conducta tendiente a corromper o pervertir al otro, un descendiente o personas que estén a su cargo. La separación de cuerpos judicial o de hecho, ya hablábamos de la octava, con 2 años o más de que se suceda. Y la novena, que es el común acuerdo, el consentimiento entre ambos cónyuges, que es sin duda un fenómeno aceptado en Colombia, mediante el cual se constituye en una causal, y tanto así y tan revolucionaria fue, pues que es indudable que es la causal más utilizada. Antes, pues existía toda esa parafernalia cuando esta causal novena no era posible, porque se entraba en todo el galimatías de tener que demostrar la causal para prosperar el divorcio. Y de ahí que se tejió una cantidad de anécdotas, historias, bueno, películas llevadas, telenovelas, en el cual no le doy el divorcio y punto. Ustedes saben que eso en Colombia ya desapareció por completo. Hoy, en este fenómeno procesal, lo vengo sosteniendo, es mucho más difícil en Colombia, por ejemplo, casarse que divorciarse. Hoy ya el régimen del divorcio ya tiene una mirada totalmente independiente y autónoma, sobre todo de regímenes y ritos religiosos que antes la hacían bastante tortuosa y vimos todo lo que vimos. Sobre las causales ya en su ejercicio, pues ahí tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 7 únicamente las puede promover el cónyuge inocente, basados en el precepto universal y consagrado también en nuestra Constitución y nuestras normas sustanciales, que
no se puede valer en Colombia uno de sus propios errores para sacar avante una actuación judicial. Por eso, pues tiene que ser promovida por el cónyuge inocente. La sexta y la octava, la de la enfermedad y la de la separación por efectos del tiempo, cualquiera la puede demandar. Y está establecido que las causales no caducan, son los hechos constitutivos de las causales, y por eso se establece un régimen que también hay que mirarlo en el contexto de cuando efectivamente el cónyuge se entere, porque desde ahí es que empezarían a contar los tiempos, y sobre eso también hay jurisprudencia. Entonces, sobre las relaciones sexuales extramatrimoniales y las conductas tendientes a corromper, se tiene 1 año desde que se entere y máximo 2 desde que sucedieron esos hechos. Para la 2, 3, 4 y 5, 1 año desde que ocurran los hechos, y las 6, 8 y 9 puntualmente no tienen término de caducidad. Y pues obviamente cualquiera de ellas que usted mire, pues ahí estará establecido. Por ejemplo, la novela de común acuerdo, pues qué término de caducidad va a tener. Dentro de los aspectos procesales, tenemos entonces que el alcance, ¿cuál es el alcance de esta disposición? No solo al divorcio, sino también a la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso y la separación de cuerpos de matrimonio civil o religioso. Porque saben ustedes que en Colombia, por esa influencia del régimen de la religión católica, pues técnicamente, y no es de aceptación por parte de ellas la figura como tal del divorcio, sino la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, que en el fondo, saben ustedes, porque el tratamiento procesal es igual, pues vamos a hablar de los efectos civiles, y con cualquiera de ellos dos los logramos. Es un tema de los muy apetecidos en Colombia, de que nos enfrascamos es en el nombre, y con el nombre hacemos todo tipo de disquisiciones jurídicas, pero en el fondo, pues claro, son los mismos efectos civiles, o se logran mejor los mismos efectos civiles con el divorcio o con lo que se conoce en el rito católico de la cesación de efectos civiles. La misma aplicación para separación de cuerpos de matrimonio, ya sea por el rito civil o por el rito religioso. Las partes en este proceso, únicamente los cónyuges, y saben la excepción si son menores, pues los padres serán quien los represente. El Ministerio Público puede asistir si hay la presencia de hijos menores. Y en cuanto a la separación de bienes, se aumenta una causal. Entonces podemos invocar, o se pueden invocar para la separación de bienes las mismas causales que proceden para el divorcio, pero en régimen de bienes hay una que es exclusiva de este tipo de procesos, y sería la mala situación financiera del cónyuge demandado en forma que menoscabe los intereses del demandante en la sociedad conyugal. Esta es una causal de más, y entonces para la separación de bienes tenemos las 9 que están consagradas para el divorcio, pero más esta situación financiera bajo esas condiciones y esas características, única y exclusivamente para separación de bienes. Entonces, en divorcio, en separación de cuerpos, proceden las mismas 9 causales, en las de bienes también, más esta que incluimos. En estos procesos cabe la demanda de reconvención, y es muy usual, en el cual el demandante promueve con base en una causal, y resulta que como mecanismo del ejercicio del derecho a la defensa, el demandado se defiende con esta figura de la demanda de reconvención invocando otra causal. Entonces, si va a invocar otra causal, pues el mecanismo técnico del derecho a la defensa, ¿cuál es? La demanda de reconvención. Porque acuérdense ustedes que con la demanda de reconvención uno promueve sus propias pretensiones, y si estamos hablando de una causal distinta, este es el caso y el ejemplo típico. Distinto es si usted se va a defender de la causal, porque no encuentra otra, que le está enrostrando el demandante, porque ahí sí tendría entonces que, bajo la figura de las excepciones de mérito o de fondo,
pues tratar de desvirtuar esas pretensiones. Pero si tiene su propia causal o va a aprobar su propia causal, ya saben, lo técnico es la demanda de reconvención. La sentencia es eminentemente constitutiva, porque aquí no se limita simplemente a declarar la situación, sino que acude, y es en los eventos en los cuales los jueces de familia hacen uso de todas las facultades extra y ultra petita en beneficio de los menores o de los incapaces. ¿Qué reglas contempla este artículo? Cabe el desistimiento bilateral propuesto por los cónyuges o los apoderados. El desistimiento bilateral, ¿qué consecuencia nos va a traer? La terminación excepcional del proceso y tránsito o como efecto cosa juzgada formal, de tal manera que ahí no habrá lugar a condena en costa ni nada, pero subsiste la posibilidad a futuro, si se configura nuevamente la causal o una distinta, a promoverse. Por eso hablamos de cosa juzgada formal y no material. La copia de la sentencia que decrete el divorcio, en ella también va implícito la necesidad de la inscripción en el registro de matrimonio y en el registro civil de nacimiento de cada uno de los cónyuges. El juez dictará sentencia de plano si se llega a un acuerdo ajustado al derecho sustancial en desarrollo del proceso. La muerte o la reconciliación pues le ponen fin al proceso. Se puede intentar nuevamente el divorcio por causa que sobrevenga la reconciliación. Volvemos a estar dentro del ámbito de cosa juzgada formal, pero ese que tenemos en curso pues simplemente terminará. Y en el parágrafo también dispone que aplica para procesos de separación de cuerpos. Entonces, después de ejecutar la sentencia, si los cónyuges así lo solicitan, puede pedir que se ponga fin a la separación de cuerpos y el juez dictará la sentencia de plano. Las medidas cautelares caben, consagradas en el 589 para asuntos de familia, desde la presentación de la demanda o en cualquier momento en este proceso o en estos procesos también cabe la figura de los alimentos provisionales, igual entre los cónyuges o en beneficio de los hijos, y aquí también cabe la figura de la acumulación impropia de procesos que veíamos, que es el ejecutivo en el mismo expediente pero en cuadernos separados sobre la obligación alimentaria. El contenido de la sentencia de nulidad o de divorcio, que está consagrado en el artículo 89, no es un proceso como tal, pero es el derrotero procesal del contenido de estas sentencias. Entonces, ¿a qué cobija? ¿Qué cobija? Divorcios en general, cesación de efectos civiles de matrimonios religiosos, nulidad y separación de cuerpos de matrimonio civil o religioso, que debe contener esta sentencia. Todo el contexto de los hijos en cuanto a su cuidado, la proporción en que los cónyuges deben contribuir con los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, con base en el artículo 257 del Código Civil, y el monto de la pensión alimentaria del cónyuge si fuera el caso. Además, la patria potestad, cuando se determine su suspensión y pérdida, hay que definirla, claro, pues siempre tendrá que resolver todo el tema del conflicto familiar. El pago de los perjuicios a cargo del cónyuge culpable, si están establecidos, si se entra a cuantificar, y compulsar copias por posibles delitos que se hayan podido cometer con los cónyuges o terceros al celebrarse el matrimonio, si es del caso, como régimen general, por existir un evento de carácter o que dé origen a la acción penal. Entonces, esta es la primera conferencia dentro de la sesión de hoy, 30 de mayo.